Nuevamente, muchachos, buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Hoy día lo vamos a hacer una clase teórica. Me gustaría, yo me ofrezco, no tengo problema, en la semana siguiente podamos tal vez hacer otra clase fuera del día viernes, en un horario que ustedes me puedan sugerir y podamos quedar para avanzar este tema y quede claro. Este es uno de los temas bastante largos. No voy a cubrir todo porque el tiempo no da, pero hay algunos aspectos que de ejercicios y su aprovechamiento como tal tenemos que cumplir de alguna forma. Entonces, si ustedes me indican cuándo creen que podamos pasar una clase extra, ¿no? De clase Zoom en la semana siguiente y en un horario que ustedes me indiquen. Ustedes vamos a ir quedando de poder ir avanzando un poquito y reforzando un poco más. ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? Hola, Sí. solas. Ya, muchachos. Sí. Ya. Me han entendido, ¿no? De una posible clase extra con el esfuerzo que ustedes le están poniendo. Yo no tengo problema que la próxima semana, fuera del día viernes, también pueda ser fin de semana, pero quedamos bien. Voy a empezar explicando su fundamento teórico y la próxima clase, el próximo viernes, ya voy a desarrollar ejercicios, pero nos va a hacer falta tal vez una clasecita extra más, ¿sí? Ustedes me dicen qué día pueden acceder a una clase extra de 40 minutos, día y hora, y yo les voy a responder para que podamos hacerlo, ¿no? Podamos hacerlo. Puede ser en la tarde, noche, pero depende también de que pongamos de acuerdo en el tema del horario fundamentalmente. ¿Ya? Bien. Dice temperatura e índices agrotérmicos, se llama el capítulo bioclimática de la temperatura. ¿Ya? Sabemos qué es la temperatura, ¿no? Sabemos que la temperatura se mide en 5 escalas. Está la Kelvin, está Fahrenheit, está Rankine y está Reaumur. Entonces la temperatura es esa sensación de frío caliente que un termómetro mide de un cuerpo, ¿no? De una materia. Medimos la temperatura del aire, podemos medir la materia de la temperatura de cualquier objeto, el suelo, por ejemplo. Podemos medir la temperatura de la planta, se mide la temperatura de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ¿no? Podemos medir la temperatura del aire, del agua, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos interesa es conocer el efecto de la temperatura, ¿no? De la temperatura ambiente, del aire que rodea a un cultivo, para ver su acción sobre la producción de los cultivos. Ese es el fin que tiene el estudio de la temperatura desde el punto de vista agrícola. Entonces, acá voy a hacer voy a denotar un pequeño esquemita para comprender mejor esto, pero mientras tanto yo voy señalando lo siguiente. Voy a ir señalando lo siguiente. La temperatura se mide a 2 metros habitualmente, a 1,5 metros, dentro de lo que son las casetas o garitas meteorológicas, ¿ya? El CENAMI
tiene estaciones en diferentes partes de nuestro país, en diferentes lugares, departamentos de nuestro país, y uno de los elementos que más se mide es precisamente la temperatura. Entonces, diariamente se mide a las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 6 de la tarde, y si tuviéramos una estación automática, estaríamos midiendo cada media hora, cada 5 minutos, mucho más preciso y exacto. ¿Ya? Ahora, la temperatura tiene una relación fundamental con lo que es el crecimiento de las plantas, ¿no? Y con lo que es el desarrollo de las plantas. Acá estoy escribiendo este esquemita. Enseguida les explico. Como ejemplo voy a poner el cultivo del trigo, ¿no? El cultivo de trigo se siembra la semilla, luego se produce una emergencia, ¿no? La emergencia, el nacimiento de la plántula, de la semilla, al cual le llamamos, luego viene un estado pastoso, luego acontece el macollaje, se forma la macolla, luego viene el encañado, estoy hablando del trigo, ¿no? La papa tiene otros aspectos de fenología. Luego viene la formación del tallo, luego está la antesis, luego está la floración, luego está el llenado de grano, el llenado del grano, ¿no? Del grano de trigo. Luego viene la madurez y llegamos a la cosecha. Bien, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esta acción bioclimática de la temperatura sobre los cultivos y su producción la podemos relacionar desde este punto de vista. La temperatura tiene una influencia importante en el crecimiento de las plantas, de los cultivos y en su desarrollo. El crecimiento de una planta se expresa por altura, ¿no? Podemos medir el alto de la planta. El crecimiento de una planta se expresa por el diámetro que está alcanzando las hojas, ¿no? El crecimiento de una planta podemos expresar por el diámetro que va teniendo el tallo principal, ¿no? Entonces, el crecimiento es aumento en peso, es decir, producto de la fotosíntesis. Entonces, este crecimiento de las plantas la podemos expresar como una integral desde un tiempo inicial a un tiempo más de estos diarios que se dan dados del tiempo, temperatura, ambiente de ese lugar. El desarrollo viene a ser la fenología. El desarrollo es la aparición de los órganos de la planta. He puesto de ejemplo el trigo. Coloco la semilla, pasan unos días, se produce ya el nacimiento de la plantita, su emergencia sobre la superficie del suelo. La planta va pasando a un estado pastoso, empieza a macollar, ¿no? Producir tallos, se va produciendo el encañado, los nudos, se va
produciendo la antesis, la prefloración, la floración, y se van formando y llenando ya los granos, el grano de trigo. Luego ese grano de trigo alcanza la madurez y llega un momento en que cosechamos. Esta fenología o desarrollo de las plantas se mide en función del tiempo. Siempre hoy día, ¿cuánto tiempo tiene que dar el segundo estado, que es la emergencia? ¿Cuándo nace? Desde que nace, ¿cuántos días debe pasar para llegar al estado pastoso? ¿Cuántos días debe pasar para alcanzar el macollaje? ¿No? Y así, para cada una de los cultivos ya se conoce actualmente sus etapas fenológicas. Entonces, este cambio de estado, no este cambio de estado fenológico, de desarrollo, de aparición de órganos, está influenciado por la temperatura. El crecimiento en longitud, en aumento del diámetro de la hoja, en el engrosamiento del tallo, ¿no? Ese crecimiento diario que nosotros vemos lentamente en la planta, ¿no? Desde que ha nacido, pasa un tiempo y ya la vemos a la planta frondosa, grande, amplia. Ese crecimiento se ha ido dando diariamente por el fenómeno de la fotosíntesis, que está regulado e influenciado por la temperatura. Entonces, la temperatura, ¿no? La temperatura gobierna estos procesos. Temperaturas adecuadas, óptimas, hacen que los cultivos puedan alcanzar esta condición, esta fase final, y llegar a la cosecha en un tiempo menor. Temperaturas frías van a retardar este proceso, van a retardar el crecimiento, van a retardar el desarrollo. Temperaturas óptimas, ¿no? Van a permitir que alcancemos la producción en el tiempo previsto en función a esa condición genética propia de cada cultivo. Temperaturas ya extremas, así como las frías, también van a ser contraproducentes porque causan un estrés en la planta. Cuando se tiene mucho frío, la planta deja de crecer. Cuando se tiene mucho calor, la planta está estresada y también deja de crecer. Entonces, la temperatura tendría que ser la óptima o estar fluctuando alrededor de lo que se llama la temperatura óptima que cada cultivo tiene. Voy a anotar acá. Ya, acá. En este eje de coordenadas, en estadística, esta forma de distribución se la conoce como curva normal, ¿no? Ustedes han debido revisar esto, donde el pico más alto, que sería este, viene a ser la parte media de la distribución normal en estadística. Para nuestro caso sería la temperatura óptima de un cultivo. Por debajo de la temperatura óptima vamos a tener temperaturas críticas de helada y la temperatura base o de umbral. Y por este otro lado, por encima de la temperatura óptima, a su derecha, vamos a tener temperaturas de estrés, temperaturas altas. ¿Ya? Entonces, en base a este comportamiento de la temperatura en un cultivo, podemos indicar lo siguiente. Lo ideal es que la temperatura ambiente que rodea a los cultivos que están bajo producción en una superficie, una hectárea, cientos de hectáreas,
debería ser la temperatura óptima. Por decir, la temperatura óptima para un cultivo sea, por ejemplo, 18 grados, ¿no? Entonces, lo ideal es que la temperatura del día sea 18 grados, fluctuando mínimamente alrededor de esta temperatura. Pero esta condición de temperatura óptima, que debería ser las 24 horas del día, va a ser imposible que en el campo, en un terreno de producción, la temperatura sea 18 grados las 24 horas. Tal vez esto podemos regular en un invernadero artificial, haciendo que la temperatura día y noche, 24 horas hasta la cosecha, podemos hacer que la temperatura sea 18, no, desde que sembramos hasta su cosecha dentro de un invernadero. Pero en el campo, en el ambiente natural donde producimos, no vamos a lograr eso jamás, porque sabemos que el sol se entra al amanecer, es frío, sale el sol, gradualmente se va calentando el ambiente. A mediodía o pasado mediodía alcanzamos la temperatura más alta, luego empieza a descender para volverse a entrar el sol, ¿no? Entonces, algo imposible, digamos, en condiciones normales. Pero, entonces, un cultivo, cualquier cultivo, va a tener su temperatura óptima. Como ejemplo, estoy poniendo 18 grados para el cultivo X. Las temperaturas en el ambiente normal van a ser frías. Habitualmente esto se produce al amanecer. La temperatura más fría de las 24 horas de un día se produce habitualmente inmediatamente sale el sol y el termómetro registra la temperatura mínima del día. Por un efecto de inercia se produce esta situación, ¿no? Entonces, si el sol sale cerca de las 6 de la mañana, sale el sol y registra el termómetro la temperatura más fría del día. La temperatura más alta del día habitualmente se registra pasado mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, ¿no? Donde registramos la temperatura más alta alcanzada en las 24 horas. Entonces, en la temperatura fría, al amanecer, cerca al amanecer o pasando ya la salida del sol, las temperaturas pueden llegar, ¿no? Las temperaturas pueden llegar a temperaturas bajo cero. Aquí colocamos como temperatura crítica de helada. Cuando digo bajo cero, podría registrarse -1, -2, -3 grados, hasta -4, depende del lugar. Entonces, cada cultivo tiene una resistencia natural propia genética que puede soportar hasta una cierta cantidad de grados bajo cero, sin que le afecte mucho. Pero ya cuando la duración de una temperatura helada bajo cero es mucha, pues por su incidencia es muy baja, va a afectar la producción de un cultivo, ¿no? La helada va a quemar al cultivo. Luego tenemos acá la temperatura base, ¿no? Ya estamos hablando de una temperatura no de helada, sino una temperatura fría, por decir una temperatura de 2 grados centígrados, que es una temperatura fría, no es helada. La helada se considera de 0 grados hacia abajo, ¿no? 0, -1, -2. Entonces, una temperatura de 2 grados centígrados es una temperatura fría. Todos los cultivos tienen una temperatura base. En algún cultivo puede que sea 2 grados, en otro cultivo puede que sea 10 grados. En los cultivos tropicales, su temperatura base llega a ser de 10 grados centígrados. En algunos. En el altiplano, zonas frías, puede ser 2 grados, 4 grados, 3 grados, depende de cada cultivo. ¿Qué es la temperatura base? Cuando la temperatura del ambiente, digamos, de este cultivo, su temperatura base es 2 grados o menos de 2, el cultivo deja de crecer, no está creciendo, se mantiene latente. Cuando la temperatura va aumentando a 3, 4, 5 y pasado mediodía va a llegar a 18, entonces cuando su temperatura del ambiente sobrepasa la temperatura base de ese cultivo, se empieza
a realizar los procesos bioquímicos a través de la fotosíntesis y la planta va creciendo, ¿no? Diariamente la planta va creciendo, pero cuando la temperatura base de ese cultivo, como ejemplo, reitero, 2 grados centígrados, deja de crecer. Si es 1 grado centígrado, no está creciendo. Pasa los 2 grados, empieza a crecer lentamente. Cuando la temperatura ya es mucho mayor, acercándose a la óptima, ese crecimiento ya es un poco más rápido. Entonces, si lográramos que la temperatura en los campos abiertos donde producimos los cultivos, si lográramos hacer que la temperatura sea una sola, día y noche, cosecharíamos en menos tiempo, cosecharíamos grandes cantidades de rendimiento de los cultivos. Pero lamentablemente al campo natural, el terreno donde se hace esto de forma natural, no podemos manejar la temperatura. En un invernadero sí, pero la producción es menor, ¿no? El, por la escala de la superficie que tenemos en un invernadero. Entonces, lo óptimo, estoy poniendo 18 de forma general. Cada cultivo tiene su temperatura óptima. Entonces, lo óptimo es que la temperatura llegara a ese valor para ese cultivo. Ahí el proceso de crecimiento y desarrollo es más rápido. Acortamos su ciclo natural genético de producción cuando la temperatura está en su óptimo. Cuando va bajando en la noche, al enfriarse, va cesando su crecimiento. Ahora, cuando pasamos la temperatura óptima, hace mucho calor, ¿no? Ha hecho mucha incidencia de radiación solar, vamos a estar en el otro extremo, mucho calor, temperatura de 25 grados, por decir 24, la planta se siente fatigada, la planta se siente estresada y deja de crecer, lo mismo que cuando está en el frío. No es una condición favorable, ¿no? Entonces, lo óptimo, esa es la condición favorable para el crecimiento de un cultivo. Pongamos de ejemplo, nuevamente voy a hacer esto porque, digamos, me estoy centrando en la explicación de esto, porque las plantas para crecer tienen que ir acumulando lo que se llama grados de temperatura, ¿no? Cuanto acumulan esa cantidad de grados de temperatura que necesita cada cultivo en un tiempo más corto, más antes voy a cosechar. Cuando esta acumulación es muy lenta porque hace mucho frío en el ambiente, su ciclo puede durar un poco más de lo normal. En un invernadero yo podría cortar el tiempo de producción porque, reitero, en el invernadero nosotros podemos regular artificialmente la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos dos curvas normales que representan dos ciclos o condiciones para dos cultivos. Esta curva que represente al cultivo del trigo y esta otra curva que represente al cultivo de maíz, ¿no? Entonces, el trigo es una planta de 3, el maíz es una planta de 4. Seguramente en fisiología vegetal han visto ya estos conceptos. Estas son plantas de clima templado y estas son plantas de clima cálido, o sea, caliente, ¿no? De trópico, de zonas muy calurosas y húmedas, en cambio son de lugares templados de valle. Ahora, este cultivo de trigo va a tener aquí temperatura óptima y este cultivo de maíz, su temperatura óptima va a estar en este otro lado, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo el maíz voy y produzco en una zona de valle? El maíz, el maíz, por ser un cultivo C4, su ambiente natural es una zona cálida, donde las temperaturas son
mucho más altas. Una zona de valle, una zona menos cálida, pero con menos variación extrema de temperatura máxima y mínima, ¿no? Esta es una gran condición de una zona de valle, se mantiene bastante agradable, no hay gran variación de temperatura. Si comparo con el altiplano, hay día y noche, hay una variación tan grande de temperatura que no es un ambiente propicio para ningún organismo viviente. Nosotros aquí en el altiplano nos resfriamos mucho porque en esta época de invierno, porque la variación entre el día y la noche de temperatura es muy grande. En cambio, en una zona de valle no hay mucha variación, se reduce esa variación. Entonces, el cultivo de maíz lo llevo a producir a una zona de valle. ¿Qué va a pasar con el maíz? Como su óptimo está acá, por decir, ¿no? Su óptimo sea 25 grados. En la zona de valle, el óptimo acá, más o menos el promedio, va a ser 18 para el trigo. Entonces, al llevar el maíz a esta zona de valle, el maíz va a sentir frío, porque es un cultivo de temperaturas altas. Y al sentir frío, se va a prolongar más su ciclo de producción y menos va a expresar el rendimiento potencial que tiene este cultivo en su hábitat natural. ¿Qué pasa si hacemos al revés? El cultivo de trigo lo voy y llevo a una zona tropical. ¿Qué va a suceder con esto? Va a acontecer que el cultivo de trigo va a estar estresado en una zona caliente, ¿no? En una zona tropical, cuando hemos indicado que también ese extremo de temperatura alta desfavorece ese crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, la planta va a dejar de crecer eficientemente en una zona muy cálida porque no es su hábitat. Entonces, no es un asunto de decir, llevemos nuestros cultivos a una zona calurosa y vamos a producir mejor, vamos a producir en ese ambiente diferente. Es imposible, ¿no? Las plantas genéticamente se han acondicionado a ambientes bajo condiciones de temperatura que favorecen o desfavorecen la producción de los cultivos. Se está viendo, se está escuchando. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Dónde? Hola, Ángel. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿Se ve sí, la ve, pizarra? Ah, ya. sí. Ya, ya. Muy bien, chicos. Entonces, ahora estoy haciendo esta breve introducción, ¿no? De la importancia de la temperatura. Ya la próxima clase vamos a hacer ejercicios de qué. Con la temperatura podemos calcular cuándo un cultivo debe sembrarse, qué fecha es más propicia, cuándo un cultivo debemos cosechar, ¿no? Cuándo hay que cosechar, cuándo en un cultivo debemos tomar medidas de protección contra las plagas. Todo eso matemáticamente mediante este principio, podemos estimar calculando a través de lo que se llama los índices agrotérmicos, ¿no? Cada cultivo necesita acumular una cierta cantidad de unidades calor que provienen de la medición de la temperatura. Cuando un cultivo ha alcanzado, por decir, 1200 unidades calor, ¿no? Es que ha ido acumulando la temperatura diariamente hasta llegar a ese valor. Cuando ya llega a ese valor, hay que cosechar el cultivo. Cuando llega a un valor menor, hay que, digamos, hacer alguna labor cultural, por ejemplo, controlar plagas, enfermedades y demás, ¿ya? Entonces, vamos a ir indicando con ejercicios cómo procedemos a determinar cuándo cosechamos, cuándo deberíamos de sembrar, pero todo eso está en función de registros de temperatura
en ese lugar donde vamos a llevar la práctica de la agricultura. ¿Quién mide esos registros? El CENAMI. Entonces, el CENAMI se va a encargar de dotarnos la información de temperatura de ese lugar y con ello nosotros podemos llevar adelante estas medidas técnicas para recomendar cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, siempre buscando escapar, digamos, de factores climáticos que son limitantes, como por ejemplo la sequía o las heladas fundamentalmente, ¿no? Además, con la medición y la aplicación de la temperatura, que tiene una relación directa muy importante con la producción de los cultivos, lo que podemos hacer es también pronosticar cuánto de rendimiento podemos obtener. No es sencillo, o sea, no es algo fácil de hacer, ¿ya? No creo que vamos a lograr nosotros hacer este cálculo porque es un poquito largo, ¿ya? Pero en su momento les voy a explicar en qué consiste, ¿no? Pero el conocimiento de la temperatura de un lugar, su medición, su registro, me puede ayudar a pronosticar el rendimiento que puedo esperar de un cultivo que voy a sembrar. Y esos cálculos están en función también de la ayuda de imágenes satelitales que nos dan una información acerca de estos campos verdes sembrados, ¿no? En función de colores dados por la radiación, se hacen transformaciones en fórmulas y con ello podemos ir estimando cuánto de rendimiento podemos esperar de esa producción de cultivo, ¿no? De ese cultivo X. Lo que quiero decir, creo que ya nos vamos acercando a la terminación de la clase. Lo que quiero decir es que la agricultura no es una labor, ¿no? No es una labor empírica, no es una labor improvisada, o no es una labor que de momento esperamos que sucede con la naturaleza. La agricultura la podemos manejar en términos de una ingeniería, porque a través de estos principios, ¿no? Matemáticos, a través de imágenes satelitales traducidas en términos de fórmulas matemáticas, podemos nosotros proyectar, ¿no? Esa situación o condición a expresar en términos, en este caso de la agricultura, de lo que esperamos como producción o rendimiento de una actividad económica, porque la agricultura es una actividad económica y podemos estimar cuánto podemos producir, cuánto de ganancia podemos obtener. Entonces, por eso es que a la agronomía se la considera una ingeniería, porque hacemos uso de principios y modelos matemáticos. Entonces, nos queda 5 minutitos más. Hoy no voy a entrar a lo que se refiere a ejercicios sobre esta parte, pero ya la siguiente clase sí vamos a desarrollar. Lo que quería era expresar más o menos la importancia acerca de lo que representa la temperatura en la agricultura. Ahora, al otro extremo. Aquí hemos hablado de la temperatura óptima, que es la condición ideal para las plantas. También en la agricultura, la gran parte de los cultivos, ¿no? Entre cultivos perennes, bianuales, anuales, requieren también, sobre todo de latitudes cálidas, no cálidas, latitudes templadas, necesitan horas frío para rebrotar con más fuerza y alcanzar una producción mejor o mayor. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera traer una manzana de alto rendimiento en Chile, quiero traer ese, ese recurso genético y producir en Luribay, que es una zona de valle, entonces
yo puedo hacer eso, ¿no? Puedo traer el recurso genético y sembrar o plantar en el terreno, y después de un tiempo veré si ha sido una buena medida o he perdido el tiempo y he perdido dinero. Puede que esa manzana que produce tan bien en Chile no produzca bien en Luribay. ¿Por qué? Porque este cultivo, ¿no? Perenne necesita acumular horas frío en la época de invierno. ¿Cuántas horas frío necesita acumular? Por decir, 1200 horas frío necesita acumular para luego rebrotar con mayor fuerza y producir mejor. Entonces, puede ser que en Chile se genere 1200 o más horas para ese cultivo de manzano, pero en Luribay sea solamente 800 horas frío. Entonces no le alcanza esa variedad que he traído de Chile, por lo tanto, no va a ser un fracaso, no va a producir, o va a producir con un rendimiento bajo, ¿no? Y lo que he pagado por traer este recurso genético no va, digamos, no me permite recuperar una inversión. Entonces, antes de hacer aquello, nosotros podemos calcular si un determinado lugar genera ese requerimiento que tiene ese cultivo de cantidad de horas frío, y si es así, entonces podemos traer ese recurso y con seguridad tendría que producir bien como lo hace en su hábitat normal o tal vez hasta mejor. Entonces la idea ¿no? Antes de traer un material empíricamente y sembrar y ver qué pasa luego, es mejor actuar, digamos, mediante procedimientos técnicos para tomar luego una decisión y decir sí o no vale la pena traer o introducir, ¿no? Un cultivo, un cultivar una variedad específica de alguno de estos cultivos importantes en un determinado lugar. La papa, por ejemplo, tiene que acumular, cuando termino de cosechar, tiene que acumular un periodo de horas frío para que me sirva nuevamente como semilla. Si cosecho y lo quiero colocar a sembrar inmediatamente, no va a germinar, o sea, no va a salir la nueva plantita, ¿no? El trigo y otras especies necesitan acumular una cantidad de horas frío. Y cultivares o frutales de gran producción que económicamente dan mucha plata, esos con mayor razón necesitan, digamos, acumular más cantidad de horas frío para rebrotar con más fuerza. Entonces, es mejor, si quiero introducir uno de esos cultivares de un lugar a otra zona, calcular si esa zona le da las condiciones propicias o no. Pues vamos a hacer ejercicios sobre eso, ¿no? También vamos a hablar acerca del efecto de la helada y vamos a hacer un ejercicio 2 acerca de cómo contrarrestar ese efecto de helada, ¿no? Vamos a calcular si quiero contrarrestar con petróleo, cuánto hay que quemar, cómo hacerlo, todo eso para combatir la helada, que es una limitante grande en la producción de los cultivos, ¿ya? Eh, sé que los tiempos no nos van a permitir entrar a más detalle, pero sí, sé que algunas clases extras yo les voy a proponer o poner, la cosa es que coordinemos el tiempo, momento, y no hay inconveniente para que podamos. No voy a abordar otros aspectos, me voy a abarcar